¿Cuáles son las grandes amenazas para la familia de hoy? Cada día vemos más violencia, pleito, conflicto, divorcios, separaciones. Vemos hijos que abandonan el hogar. eh, Vemos familias que se destruyen, familias que están en deuda, que pierden riqueza. Y esto puede ir en incremento. Ahora, eso no significa que no haya remedio. Pero yo quiero que veamos dos grandes males que afectan a la familia de hoy. Cuando hay problema en una casa, eso tiene una raíz, eso tiene una razón de ser. Cuando hay pleito, cuando hay conflicto, cuando hay violencia, cuando hay separaciones, cuando hay divorcio, todas esas cosas tienen una razón de ser. El deterioro familiar tiene un porqué. Y yo quiero que veamos juntos dos grandes males que afectan a la familia, que están haciendo mucho daño, que están trayendo una secuela de consecuencias, de problemas que son visibles. Uno dice, ¿por qué sucede esto? En el texto que leímos al principio, Jueces capítulo 2, versículo 8 al 13, nosotros leímos un texto allí que parece decir poco o nada acerca de la familia. Pero si usted lo lee con un poquito más de detenimiento, usted se dará cuenta que dice mucho acerca de la familia. Lo que el texto dice, que Josué murió de 110 años y que después de la muerte de Josué y de toda la generación de su tiempo, se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Lo que está diciendo es que ese pueblo que vio el Mar Rojo abrirse, que cruzó, que pasó el desierto, duró 40 años en el desierto, y luego cruzó el río Jordán y vio los muros de Jericó derribarse, ese pueblo que vio el sol detenerse y que vio grande obra, esa generación, esa gente que estaban viva en ese entonces, que vieron la obra de Dios, que escucharon la voz de Dios, que vieron el monte que humeaba, murieron. Murió Josué y murieron todos ellos. Pero después que ellos murieron, se levantó una generación, los hijos de ellos, los nietos de ellos, los bisnietos. Esa generación se levanta. Y esa generación no conocía a Jehová, no conocía su palabra, no conocía la obra que Dios había hecho por Israel. ¿Por qué no la conocía? Bueno, si no la conocía, debe haber un fallo en sus antecesores, en la generación que vivió la palabra, que obedeció a Dios. Es muy probable entonces que ellos hayan fallado en transmitirle la palabra de Dios, en enseñarle todo lo que ellos vivieron y aprendieron en el desierto, en el cruce del Jordán, en la conquista de la tierra de Canaán. Todo eso fallaron en enseñárselo a sus hijos y por tanto ellos se levantaron sin el conocimiento de Dios y al no tener el conocimiento mucho menos tenían temor de Dios y por tanto abandonaron su religión, abandonaron la doctrina, abandonaron la fe, se fueron de la fe judía, abandonaron a Dios y Dios lo entregó en manos de salteadores, en manos de sus enemigos y fueron castigados y fueron despojados de sus bienes porque desobedecieron a Dios, porque la generación que se levantó no conocía a Dios. Así que entonces aquí hay un texto que nos habla de la familia. La familia tiene la gran responsabilidad de velar por lo que van a ser las próximas generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por las personas que van a vivir después de nosotros, que son nuestros hijos. Somos nosotros los que estamos llamados a enseñarle los valores cristianos, la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los males que afectan a la familia en el día de hoy y que a su vez están provocando tantas consecuencias?
En primer lugar, yo quiero que veamos uno de los males, que es el materialismo. El materialismo. El materialismo es la actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales y al dinero específicamente. El materialismo es esa actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, llámese propiedades, llámese dinero. Ese valor excesivo que le damos a las cosas materiales, a eso se llama materialismo. Y el materialismo está afectando de manera profunda a la familia de hoy. Cada día vemos más información y más comerciales que nos dicen que la clave de la felicidad es tener más bienes materiales. Esto nos lleva a enfocar todo nuestro tiempo y energía a obtener bienes materiales y a descuidar nuestras relaciones y valores espirituales. Si cada día nos bombardean la información de que los bienes materiales, de que la clave de la felicidad es tener más y más y más, y mientras más tenemos, más felices seremos, entonces nosotros nos vamos a empeñar y vamos a gastar nuestro tiempo, nuestra energía en obtener los bienes materiales porque ellos nos hacen felices, y mientras estamos gastando el tiempo y energía en un excesivo esfuerzo por obtener estas cosas materiales, nos descuidamos de las relaciones familiares, olvidamos a los hijos, olvidamos al cónyuge, olvidamos los valores espirituales, nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de transmitir la palabra de Dios a las próximas generaciones, a nuestros hijos. Nos olvidamos de tener una familia como debe ser. Así que cuando hablamos de esta cosa, no estamos diciendo algo extraño. El materialismo hace mucho daño a la familia. Y yo quiero que veamos algunas cosas, cómo el materialismo daña a la familia. En primer lugar, tenemos que decir que mientras más materialistas somos, menos empatía y preocupación sentimos por los demás. Mientras más materialistas somos, sentimos menos compasión por la gente, sentimos menos empatía por la gente, y cuando dejamos de pensar en las necesidades y en el sentimiento de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestros hermanos, de los miembros de nuestra familia, esto se convierte en un gran problema. Hermanos y hermanas que me escuchan, mi consejo es que no dejes que las cosas materiales te lleven a descuidar tu familia, a descuidar tu esposa, a descuidar tu marido, a descuidar tus hijos, a descuidar la relación de amor y de afecto y de cariño que debes tener con tus hijos. No permita que el materialismo te haga olvidar de los sentimientos y de las necesidades de tu familia. Cuando nosotros dejamos de pensar en la necesidad de los demás, cuando dejamos de pensar en el sentimiento de los demás, entonces esto se convierte en un grave problema. El materialista se convierte en una persona que no tiene empatía, que no tiene necesidad. Todo es trabajo, todo es esfuerzo. No hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para la esposa o para el esposo, porque todo está haciendo un esfuerzo, porque entiende que el adquirir bienes materiales, eso lo va a hacer una persona feliz. Pero, amados hermanos y amigos, déjenme decirle que no es así. Y esto, cuando nosotros somos materialistas, esto daña a la familia. Otro mal del materialismo es que a veces la familia, y póngale atención a esto, muchas veces la familia se obsesiona por adquirir bienes materiales, y esto lo lleva a contraer deudas. Y sin duda, cuando esto ocurre, cuando la familia se llena de deuda,
y hay que pagar por aquí, y hay que pagar por allí, y hay que pagar el 15, un préstamo, y hay que pagar el 30, el 25, el 20, los fines de semana, porque me metí en un préstamo, porque quise adquirir algo antes de tiempo. Esto entonces genera pelea, genera conflicto, genera disgusto en el hogar, en la familia. ¿Y por qué? Bueno, porque se contraen deudas innecesarias y luego el presupuesto familiar se agota y no hay manera de uno tener un tiempo con la familia, no hay tiempo para ello, no hay dinero para salir juntos, para disfrutar una tarde, para ir a un restaurante, para ir a una playa, porque no hay nada, porque todo es deuda, se contraen estas deudas, porque yo quiero estar a la par con el vecino. Esto es materialismo, hermano, y esto destruye a la familia. Esto genera pelea. Amado hermano que me está escuchando, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? Si tú eres una de las personas que ha sido afectada por este problema del materialismo, porque tú crees que cuando tú tengas una casa grande vas a ser la persona más feliz del mundo, o cuando compre un carro, una jipeta, vas a ser la persona más feliz del mundo, así que coge un préstamo y compra el carro, la jipeta, y te das cuenta que no. Que entonces la familia se está destruyendo porque ya no hay tiempo para ello, o lo que hay tiempo solamente para pagar deuda. Pero es bueno que sepa que para esto hay solución. Y no quiero avanzar más sin exhortarte a confiar en Dios. Si eres una persona que el materialismo te ha ahogado, que te ha hecho olvidar de tu familia, que te ha hecho olvidar de tu compromiso familiares, hay momento, hay tiempo para arrepentirte y buscar al Señor. Pero además, hay tiempo para confiar en el Señor y poner en la mano de Dios tu matrimonio, tu vida, tu familia. Otra cosa que queremos decir, otro de los males del materialismo es que nos enfocamos tanto en ganar dinero que no tenemos tiempo para los hijos, no tenemos tiempo para escucharlos. No tenemos tiempo para escuchar a la esposa, o la esposa no tiene tiempo para escuchar al marido. Pero también el materialismo, y póngale mucha atención a esto, si usted es cristiano, nos quita el tiempo para orar, nos quita el tiempo para leer la Biblia, nos quita el tiempo para congregarnos. No puedo congregarme porque ya tengo que trabajar hasta los domingos. O los domingos lo voy a coger para estudiar porque tengo que prepararme. No puedo orar porque llego tan cansado, estoy tan abrumado que no hay tiempo para orar. No hay tiempo para leer la Biblia. Así que lo que estoy diciendo con esto es que el materialismo nos desconecta del Señor. Nos desconecta del Señor. Nos hace olvidar de Dios. ¿Por qué? Porque le estamos dando importancia a las cosas materiales por encima de Dios, por encima de las cosas espirituales. Quiero volver a definir lo que es el materialismo para las personas que acaban de sintonizar. El materialismo es una actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales como el dinero y las propiedades. Cuando usted le da un valor excesivo, cuando usted entiende que su carro vale más que su esposa, que su casa vale más que los hijos, cuando usted le está dando un valor excesivo a esto, cuando no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para la esposa, porque todo es tiempo para el trabajo, para pagar deuda, para esto, usted es una persona materialista. Y eso sin duda va a traer problemas a su familia. Lo vas a afectar, vas a traer conflicto, vas a traer pelea, vas a traer disgusto, vas a traer amargura. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Eso es lo que nosotros vemos en tantas familias. Deudas, problemas. ¿Por qué? Porque le han dado un excesivo valor a las cosas materiales, porque creen que con ella obtendrán la felicidad. Pero otro de los males que afecta a la familia es el secularismo. Y usted pudiera decir, pero eso suena como lo mismo. ¿Qué es el secularismo? El secularismo es el rechazo
o la indiferencia a la religión, a Jesucristo, es decir, a las cosas espirituales. El término viene del latín sea oculari, que significa mundano, y se refiere a un sistema de pensamiento según el cual Dios no existe o Dios es irrelevante, no tiene importancia. ¿Qué es el secularismo? En términos llanos, el secularismo saca a Dios de su vida. El secularismo, Dios no importa. Esto pasó con la generación que se levantó después de la muerte de Josué en Israel. Se convirtió en una generación secularista. Sacaron a Dios de su entorno. Ya Dios no importaba. Se convirtieron en indiferentes y apáticos. No creían en Dios. Es posible que alguien le contara lo que sucedió en el Jordán, lo que sucedió en Jericó, lo que sucedió en el Mar Rojo, pero ellos lo veían como una leyenda. No creían a Dios. No fue que la historia desaparecieron del todo, pero comenzó a desaparecer el amor por Dios y comenzaron a sacar a Dios de su entorno. O sea, Dios no importaba para ellos. No importaban los mandamientos de Dios. Los designios del Señor no importaban. Los principios por los cuales Dios había dicho que la vida en Israel debía regularse no importaban para esta gente. Por tal razón, ellos se alejaron de Dios. Porque el secularista ve a Dios como alguien que no tiene importancia, como que no existe. No lo meten en su negocio, no lo meten en su matrimonio, no lo invitan a su vida. Dios no tiene que meterse con ello. Así que este pensamiento secularista afectó a la generación que se levantó después de Josué, y por 420 años el pueblo de Israel vivió esa etapa de desastre espiritual. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Así que una persona que tiene una mente secular no piensa en lo espiritual, no piensa en el cielo, no piensa en el infierno, no piensa en la vida eterna, no piensa en el perdón. Su mente es secular. Para la persona que acepta en el secularismo, el matrimonio es un simple contrato civil. Así que no ve la familia desde una perspectiva divina. No entiende que debe rendirle cuenta a Dios por cómo administra su familia, por cómo se comporta. Así que puede serle infiel a su pareja, y eso en aras de sentirse bien y de sentir placer. No le importa cómo se crían a los hijos. No tiene un código de ética, de moral y espiritual bíblico para crear a sus hijos, porque no cree en Dios. No, y quizás no lo confiesa, que no dice que es un ateo, pero no le importa a Dios. Así que esta cosa básica, estos pilares de la familia, la moral, la integridad, la seriedad, la honestidad, estos pilares de la familia, como la enseñanza de la palabra de Dios, la oración, el respeto al matrimonio, la importancia de los hijos, no son para ellos. Ellos no tienen base. De modo que ven el matrimonio como un simple contrato civil. Así que cuando surge un conflicto, lo único que hace es romper el matrimonio, divorciarse. Esto es un simple contrato civil. Como alguien dijo, eso es una cadena y el hombre se hizo para ser libre. El secularista ve el matrimonio como una cadena, pero la Biblia, el cristiano, nosotros los creyentes vemos el matrimonio como una bendición. Dice la palabra de Dios, bendito sea en todo el matrimonio, el hecho sin mancilla. No es una cadena, no es una maldición, pero el secularista lo ve así. Y hoy tenemos un pensamiento muy secular. La radio, la televisión está llena de esto. Las familias secularistas reemplazan los estándares de Dios por la permisividad, por el hedonismo y lo que me hace sentir bien. Y es por eso que hoy nosotros vemos tanta drogadicción. ¿Por qué la gente se droga? Bueno, porque quiere sentirse bien, quiere sentirse relax, quiere sentirse contento.
Por eso vemos hoy tanto alcoholismo, por eso vemos tanta promiscuidad sexual, porque la gente no tiene a Dios en su entorno, entonces quiere satisfacer y darle rienda suelta a su deseo, porque no tiene a Dios. Dios no está en su mente, Dios no está en sus planes, Dios no está en los programas de su familia. Y lo han sacado. Y esto está destruyendo a la familia. Familias que no oran, que no van a la iglesia, que nadie le hable de ir a la iglesia. Que nadie le hable de buscar el consejo del pastor o del líder cristiano, o el consejo bíblico. Porque no creen en Dios. Ahora, yo quiero concluir, y no es que estoy terminando ya, sino que en esta parte final quiero que veamos algunas aplicaciones. ¿Por qué? Bueno, porque si estoy presentando algunos males, yo debo presentar algún remedio. ¿Qué vamos a hacer contra estos males? ¿Qué podemos hacer? Nosotros como creyentes, como pastores, como iglesia, tú como familia, como miembro de una familia que ha sido afectado o por el materialismo, porque ha caído en deuda, porque cree que las cosas materiales te van a hacer feliz, o porque has sacado a Dios de tu entorno, porque no cree en Dios, porque no quiere que tus hijos vayan a la iglesia, porque no quiere que en tu familia se hable de asuntos espirituales y morales, no sé, que se hable de la Biblia. Si has caído en estos males y has sido afectado por una de las secuelas de ellos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros debemos hacer es enseñar a la familia el valor de las cosas espirituales. El valor de las cosas espirituales. Y oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia en Mateo. Dice, por tanto os digo, Mateo 6:25, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no trabajan, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vale vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermanos, debemos enseñarle a nuestra familia el valor de las cosas espirituales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas son añadidas. Enséñele el valor de la fe, del amor, de la esperanza, de la vida eterna. Enséñelo a buscar el reino de Dios y su justicia. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si somos materialistas y nos preocupamos de manera desmedida por las cosas materiales, vamos a enseñar a nuestros hijos a poner su confianza y su esperanza en las cosas materiales. Y las cosas materiales pasan, se destruyen con el tiempo, se pudren, se dañan, se pueden perder, pero las cosas espirituales son para siempre. La fe, el amor, la esperanza, el perdón, la vida eterna, el cielo. Enséñele a la gente a mirar al cielo. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dejó a Egipto y se mantuvo mirando, porque se mantuvo firme, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Enséñele a sus hijos, a su familia, a su esposa, que este mundo pasará, pero que aquellos que creen en Cristo tienen un galardón eterno. Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos aprender
el valor del contentamiento cristiano y el deleite en Dios. El gozo, el verdadero gozo, no está en los bienes materiales, está en Dios, que es el dador de todas las cosas. El cristiano, nosotros los creyentes, estamos llamados a estar contentos y a deleitarnos en Dios. Y hay un texto muy conocido. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo que debemos aprender a contentarnos cual sea la situación. Esto se aprende. Dice, yo he aprendido a vivir, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre. Y termina Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos gozarnos, podemos alegrarnos en Dios. Cuando la alegría está en las cosas materiales, cuando ellas faltan, se va la alegría. Y nos llenamos de tristeza y estamos como el pavo con el moco para abajo. Hay tristeza, hay angustia en el corazón. Pero cuando nosotros tenemos una fe viva en Cristo Jesús, Jesús nunca falta, Dios nunca falta. Él es nuestro deleite. En el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El texto dice, no nos enseña a deleitarnos en las cosas que podemos conseguir, que podemos adquirir, en los bienes espirituales. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. El Salmo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová, que en su ley medita de día y de noche, y en la ley de Jehová está su delicia. Podemos deleitarnos en Dios aún en medio de escasez. Podemos aprender a contentarnos. ¿Cuál es el problema? Bueno, que cuando tenemos una mente materialista, cuando tenemos una cosmovisión materialista, cuando lo único que nos importa son las cosas materiales, no nos aprendemos a contentarnos. Si tenemos una casa donde podemos vivir, queremos otra mejor y no hay alegría en el corazón. Pablo dice que debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Oiga lo que dice Hebreo, capítulo 13, versículo 4, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. Hermanos míos, contentos. ¿Con qué? Con lo que tienen ahora. Tú estás contento con lo que tienes ahora. Tú estás contento con el trabajo que tienes. Tú estás contento con la situación en que Dios te está permitiendo vivir. Tú estás contento con el proceso. Tú estás gozoso en Dios. Tú estás contento con la esposa que tienes. Tú estás contento con los hijos que tienes. Tú estás contento con la iglesia que Dios te ha dado. Tú estás contento con el ministerio que tienes. El texto dice contento con lo que tienen ahora. ¿Y por qué? Porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Ay, pero vivimos gritando, quejándonos, porque hemos aprendido no una cultura cristiana, no tenemos una mente cristiana, no tenemos una cosmovisión cristiana, tenemos una cultura evangélica dañada por el materialismo, dañada por los comerciales, dañada, tenemos una mente dañada que pensamos que tener a Dios es ser millonario, es tenerlo todo. No, si tenemos a Dios podemos gozarnos en Él aun cuando no tenemos salud, aun cuando tenemos escasez, aun cuando no tenemos muchas cosas a nuestro alcance, podemos gozarnos porque Dios es todo y nuestra esperanza es la vida eterna. La familia debe aprender eso. Eso debe enseñarse en el hogar.
Los hijos deben aprender eso. La generación que está subiendo debe aprender eso, a contentarse en Dios. A mirar las riquezas espirituales. No todo es dinero, no todo son cosas materiales, hay riquezas espirituales que no podemos darla por nada en la vida. Estás pasando por una situación económica, tienes deudas, tienes problemas, tienes una situación de enfermedad. Contento con esa situación, pon tu confianza en el Señor. El Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Puede estar contento con Dios por la situación que tiene. Si enseñamos eso a la familia, va a haber menos problemas. Porque hay mucho conflicto por las deudas, porque hay mucho conflicto por los problemas económicos, por la escasez. Hay mucho conflicto por esto. Hay muchas familias destruidas. Hay mucho divorcio por esto. Hay muchas separaciones por esto. Pero nosotros los cristianos debemos enseñar a nuestra familia a aprender el valor del contentamiento. Oiga lo que dice este texto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Pero lo que muchas veces enseñamos a la familia a vivir disgustado. Finalmente, ¿qué más podemos hacer? Entender cuál es el principal enemigo detrás de todo esto. ¿Quién es el principal enemigo? Satanás. Satanás es que quiere que tengamos una mente secularista, que tengamos una mente materialista, que nos llenemos de deuda, porque yo quiero vivir a la altura de fulano, que vive al lado mío, pero tiene una buena casa, tienen buenos televisores, tienen buena nevera, tienen de todo, ellos viven bien, y yo creo que ellos son los más felices del mundo, porque ellos andan con una sonrisa en los labios, y ellos están tranquilos, pero muchas veces no viven tan bien. Tenemos que entender que Satanás es que quiere destruir la familia. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra demonios que están en los aires peleando. Y dice que nos vistamos de toda armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y está destruyendo a la familia. Él se está llevando a los jóvenes a las drogas. Se está llevando a las jóvenes a la promiscuidad. Hay tanto embarazo en la adolescencia por esto. Hay tanta droga por esto. Hay tantos muchachos que han dejado los estudios por esto. Hay tanta separación, tantos hogares destruidos por el materialismo, por el secularismo. Porque la gente tiene una mente secular. Porque ha sacado a Dios de su entorno. Y muchas veces cuando ya no hay solución, quieren venir a donde Dios. Pero hoy hay solución. Ven a Cristo, ven a Cristo. Conténtate. Cristo quiere darte un hogar feliz, quiere darte una familia feliz. Había una vez una señora que se mudó a un barrio donde todas las casas tenían un televisor y una antena. Y todo el que iba a ese barrio veía que todas las casas tenían televisor porque tenían antena. Pero ella se mudó a ese sector, a ese barrio, y ella tenía un televisor que se veía sin antena. Ella no necesitaba antena. Pero todo el mundo iba y veía las casas de esa señora y decía, esta es la más pobre del barrio porque no tiene televisión. Ellos no tienen un televisor porque no tienen antena. Así que ella, no pudiendo comprar una antena, un día decidió vender la televisión y comprar una antena para hacerle ver a la gente que tenía televisor, pero se quedó sin televisión. Pero le hizo ver al público, al que la veía de afuera, veía que ella tenía una televisión porque había comprado una antena. Pero sus hijos no estaban viendo televisión porque ella quiso satisfacer al público. Así de materialista muchas veces somos nosotros. Queremos satisfacer, que la gente vea que estamos bien, aunque nos estamos muriendo por dentro.
Que la gente crea que estamos bien, que estamos bien vestidos, aunque estemos llenos de deuda. Que andan en un buen vehículo, aunque le deba a todo el mundo. No, hermano, amado hermano. Debemos vivir para Dios y contentarnos con lo que el Señor nos da. Queda algunos minutos de programa. Si el Señor te ha ministrado, puedes escribirnos. Dios bendiga a las personas que nos han escrito por Facebook. El evangelista José Cuello. Dios te bendiga, Josué. Dios bendiga al pastor César Alfao, que está fuera del país. Cada uno de esos hermanos, Carmen Durán, cada una de esas personas que nos ha escrito por Facebook, Dios te bendiga, hermano. Pero si tiene alguna pregunta o si tiene alguna inquietud, puede llamarnos. Si este sermón, si este consejo bíblico te ha ministrado o tú quieres que oremos por ti, puedes llamarnos o puedes escribirnos 809-525-30.